Narad Muni Bhajaya Vina Radhika Ramanam Bhajaya Vina Radhika Ramanam Narad Muni Bhajaya Vina Radhika Ramana Narad Muni Bhajaya Vina Radhika Ramana Namayamani Udita Hai Bhakata Gita Sai Namayamani Udita Muni Bhajaya Vina Radhika Ramana Narad Muni Bhajaya Vina Ami Adhara Bari Shekana Javane Jugale Giya Bhakata Jahana Sagane Nache Boriya Yapana Hiya Bhakata Jahane Nache Boriya Yapana Hiya Narad Muni Bhajaya Vina Radhika Ramana Name Narad Muni Bhajaya Vina Radhika Ramana Name Madhuri Puvasava Poshi Mataya Jagata Jane Madhuri Pura Masava Poshi Mataya Jagata Jane Kehava Kande Kehava Nake Kehava Te Mane Mane Kehava Kande Kehava Nake Narad Jaya Vina Radhika Ramana Narad Muni Bhajaya Vina Primera Saga Naroda Kamalasana Nachiya Bole Bol Bol Hari Bolo Kamalasana Nachiya Bole Bol Bol Hari Bolo Narad Muni Bhajaya Vina Radhika Ramana Name Narad Muni Bhajaya Vina Radhika Ramana Name Sahasrananam Paramasukhe Hari Hari Boli Gaya Sahasranama Paramasukhe Hari Hari Boli Gaya Nama Prabhave Matilo Vishwa Nama Rasa Sabe Paya Nama Prabhave Matilo Vishwa Nama Rasa Sabe Paya Narad Muni Bhajaya Vina Narad Muni Bhajaya Vina Shri Krishna Nama Rasane Spuri Puralaya Maraya Shri Krishna Nama Rasane Spuri Maraya Shirupapade Jachaya Iha Bhakti Vinodadasa
Nirupapare Jacharaiha Bhaktivedanta Radhasa Naradmuni Bhajaya Vina Radhikaramana Naradmuni Bhajaya Vina Namayamani udita hoy bhakata gita sane Namayamani udita hoy bhakata gita sane Narad muni bhajaya vina Radhikaramana Narad muni bhajaya vina Jaya Hari Nama Jaya Hari Nama Hari Nama Jaya Hari Nama Jaya Hari Nama Jaya Hari Nama Hari Nama Jaya Thakur Bhakti Vinod Thakur Bhakti Vinod Bhakti Vinod Thakur Bhakti Vinod Thakur Thakur Bhakti Vinod Bhakti Vinod Thakur Bhakti और प्रेमानंदे के देवकृपा प्रभु राधे जय राधा माधव हाँ Give him this mic. Give him this mic. This one also. Give him. Jai Radha Madhav, right? No. Jai Radha Madhav. Sit close. I cannot hold my bag because. Okay. Just hold it. No. Hold it. Jaya Radha Madhava Jai
No, give mic to Prabhu. Sit close. Prabhu, sit close. Because we give the broadcast mic to him. Estamos haciendo transmisión en vivo. Close. Más cerca. Because take this mic. Attach. Ponte este micrófono para que escuche. This one in the- Okay, so Shuddha Bhakata Charanare. We sing the song on Akadosh. And then Hare Krishna Mahamantra song. Shuddha Bhakata Charanarenu Vajane Anukula Shuddha Bhakata Charanarenu Vajane Anukula Bhakata Seva Paramasidhi Premalati Karamula Paramasidhi Premalati Karamula Shuddha Bhakata Charanarenu Bhajane Anukula Shuddha Bhakata Charanarenu Bhajane Anukula Madhavatiti Bhakti Janani Jatane Palana Kari Bhakti Janani Jatane Palana Kari Krishna Basati Boli Parama Adhare Dhari Krishna Basati Boli Parama Adhare Dhari Shuddha Bhakata Charanarenu Bhajane Anukula Bhakata Charanarenu Bhajane Anukula Gauramara Vesavastane Karala Brahmana Range Vesavastane Karala Brahmana Range Sheshavastana
হেৰিব আমি প্ৰাণ জীৱক সঙ্গে হেৰিব আমি প্ৰাণ জীৱক সঙ্গে শুদ্ধ ভক্ত চৰণ ৰেণু ভজনে অনুকূলা শুদ্ধ ভক্ত চরণ রেণু ভজন অনুকূল মৃদঙ্গ বাদ্য শুনিতে মন অবসর দশ যাতে শুনিতে মন অবসর সদয়াছে গৌর বিহিত কীর্তন শুনি আনন্দ হৃদয় নাচে কীর্তন শুনি আনন্দ হৃদয় নাচে শুদ্ধ ভক্ত চরণ রেণু ভজনে অনুকূল শুদ্ধ ভক্ত চরণ রেণু ভজনে অনুকূল যুগল মূর্তি দেখিয়া মোরা পরম আনন্দ হয় দেখিয়া মোরা প্রসাদ সেবা করিতে হয়া সকল প্রপঞ্চ জয় শুদ্ধ ভক্ত চরণ রেণু ভজনে অনুকূল শুদ্ধ ভক্ত চরণ রেণু ভজনে অনুকূল বেদিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলক বাজা বেদিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলক বাজা চরণ সিন্ধু দেখিয়া গঙ্গা সুকন সীমা পায়া সুকন সীমা পায়া শুদ্ধ ভক্ত চরণ রেণু ভজনে অনুকূল শুদ্ধ ভক্ত চরণ রেণু ভজনে অনুকূল তুলসী দেখি যুদিও পানা মাধব তো শনি জানি মাধব তো শনি জানি গৌর প্রিয়া सकस वाने जीवन सत कमानी सकस वाने जीवन सत कमानी शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय कृष्ण भजने अनुकूल पाय प्रति दिवसे परम सुखे सुख करता परम सुखे शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन
Bhakti Vinodaya Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gura Hari Bol, Gaur Pramanande Hari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, oh Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, oh Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Nitai Gauranga Jaya Gaura Hari, Nitai Gauranga Jaya Gaura Hari, Jaya Nitai Gauranga Jaya Gaura Hari, Nitai Gauranga Jaya Gaura Hari, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev, oh Gurudev, Jaya Gurudev, Guru Pramanande, Hari Hari Bol. Srila Bhaktivedanta Trivikrama Maharaja Shubha Avirbhav Titi Mahotsava ki jai. Gaur Premanande. So today is a very special day, Ekadashi Titi, and also the appearance day of Srila Bhaktivedanta Trivikrama Maharaj. So first, Achyutananda Brahmachari will tell you in Espanol about the glories of Ekadashi for our guests and the glories of Srila Bhaktivedanta Trivikrama Goswami Maharaj. 10 minutes, so 20 total. Take this info. Agyanatimirandasya Gyananjana Salakaya Chaksurunitavina Tasmai Sri Gurave Namaha Devam Narayanam Vande Vrindavan Nivasinam Anantaguna Vusita Koti Vatsalya Rupinam Mukam Karoti Vachalam Pangun Langaya Degrim Jakri Patamaham Vande Paramananda Madhavam. ¿Se escucha bien? Sí. Vande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Gaurudaye Puspavanto Chitrusando Tamonudo.
Bhaktya vihina parada lakse chittas chakamadi tarangamadi kripa maitvam saranam prapana brinde namaste charanarandam. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vaswadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Sí, antes que nada ofrezco mis reverencias, todo mi respeto a los pies del loto de mi maestro espiritual Srila Bhaktivedanta Trivikrama Maharaja. Jai Sri Radha Govinda ki, Satchinandan Gora Hari ki, Sri Nityananda Ram ki, Sri Singha Bhagwan ki, Bhatta Pravar Sri Prabhu Maharaj ki, Sri Giriraj Maharaj ki, Jagannath Baladev Subhadra ji ki, Srila Gurudev ki, Jai Gaur Premanande. También ofrezco mis reverencias a los pies del loto de mi maestro Siksha Guru Sripad Bhaktivedanta Madhusudan Maharaj, Srimati Krishna Priyadi Thakurani, Sripad Bhaktivedanta Sadhu Maharaj y a todos los Vaisnavas y Vaisnavis aquí presentes. Por favor, aceptar mi standa pranam, Hare Krishna, Jai Sri Radhe, bienvenidos a Hare Krishna. Y bueno, pues hoy es el auspicioso día de Ekadasi, y en Ekadasi, en la línea Vaisnava, es un día en el que se sigue un ayuno, ¿no? Es un día en el que Krishna mismo hace una oferta, hace unas rebajas, dando la oportunidad para que todos puedan avanzar de una manera fácil, ¿no? Es decir, en la cultura védica, si vamos a los titis, ¿no? O sea, cada día lunar tiene una virtud, una cualidad, da una gracia, ¿no? Una facilidad para ciertas actividades, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, el primer día es bueno, el Pratipat, ¿no? Que es el primer día lunar, es bueno para hacer fundaciones, para establecer un templo, para subir al poder, etc. El Duitya es bueno para empezar construcciones, Tritya es bueno para cortarse el pelo, Panchami es bueno para empezar dietas, tratamientos médicos, etc. Astami es bueno para eliminar obstáculos. Y así sucesivamente, cada día tiene su peculiar cualidad, ¿no? Entonces, Ekadasi es bueno, muy favorable para hacer actividades espirituales, especialmente ayunos. Entonces, esto realmente es algo que está en la cultura védica que todos los hindúes siguen, ya sean Vaisnavas o no. Pero en nuestra línea Vaisnava le damos especial énfasis porque Chaitanya Mahaprabhu así lo quiso. O sea, en realidad nosotros somos de la línea de Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Gaudiya Vaisnavas, ¿no? Técnicamente dicho, ¿no? Entonces, en una ocasión, Chaitanya Mahaprabhu le pidió a su mamá una cosita. Le dijo, mamá, por favor, te pido una cosa. Y su mamá le dijo, hijo mío, lo que tú quieras, te lo doy. O sea, pídeme lo que quieras que te lo doy. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu le pidió que por favor que siguiera los Ekadasis. Entonces su mamá dijo, por supuesto que sí. Y desde ese momento Sakshimata empezó a seguir los Ekadasis, ¿no? Bueno, o sea, en realidad Gurudev decía, ¿no? Aquel que no siga Ekadasis en realidad no se le puede llamar Bhakta, no se le puede llamar devoto, ¿no? Entonces dice Bhakti Janani, ¿no? Bhakti Janani significa la madre de la devoción, ¿no? Es decir, esa devoción está repartida en diferentes lugares, ¿no? Uno de ellos es los Ekadasis, ¿no? Entonces, aquel que quiera Bhakti realmente, pues, debe seguir los Ekadasis, ¿no? Normalmente, o sea, para los que no saben, el Ekadasi, o sea, hay tres tipos de Ekadasis. El número uno, el mejor, la medalla de oro, es aquel que se hace sin comer nada ni beber nada, ¿no? Después, la medalla de plata es aquel que se hace solo consumiendo agua, ¿no? Y la medalla de bronce es aquel que
se hace comiendo, bueno, es decir, no comiendo granos, sobre todo, ¿no? Entonces uno normalmente come patatas, come papas, come semillas, come fruta, lácteos, ¿no? Frutos secos. O sea, hay muchos alimentos que se pueden comer, pero no, sobre todo no granos. Granos es lo que no se debe comer, porque precisamente el día de cada sí, los pecados residen en los granos, ¿no? Así como ¿se acuerdan del pasatiempo de Papa Purus, ¿no? Entonces, se le dio la bendición de que el día de cada sí podía residir en los granos, ¿no? Entonces, comer granos en cada sí equivale a grandes transgresiones, ¿no? Como, por ejemplo, matar vacas, etcétera, etcétera. Entonces, no queremos comer granos en Ekadasi, ¿no? Los Ekadasis normalmente duran desde de amanecer a amanecer, ¿no? Se empiezan en el amanecer y terminan al día siguiente al amanecer, ¿no? Entonces, acorde a los cálculos astrológicos, hay unas horas en las que se debe romper ese Ekadasi, ¿no? Si el Ekadasi no se rompe con granos, no vale. O sea, ese esfuerzo no sirve para nada. Por lo tanto, hay que saber cuándo empezarlo y cuándo terminarlo. Es decir, el tiempo es limitado. O sea, no es que uno ayuna 2 días y medio hasta que... No, o sea, hay unos tiempos, ¿no? Y si no rompes en el tiempo, pues no vale ese esfuerzo. Entonces, siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En el calendario Vaishnava, o sea, si os bajáis la aplicación, ahí están los tiempos, ¿no? Bueno, cada sí. También por otro lado, Srila Bhaktivedanta Prabhupada solía decir que, bueno, aunque en la vida siempre hay muchas dificultades, siempre hay muchos problemas, ¿no? Pero si por lo que sea en una de esas, yo qué sé, cuando esté todo perdido, ¿no? Por lo menos hay 2 cosas que nunca se deben dejar, ¿no? Por un lado, el Ekadasi, y por otro lado, cantar Mahamantra. Si esas 2 cosas se mantienen, salvamos los muebles, ¿no? O sea, pasará el tiempo, el mal tiempo que estemos pasando, lo que sea, pero retomaremos rápidamente, ¿no? Entonces, eso siempre hay que tenerlo claro, ¿no? O sea, esas 2 cosas son intocables, deben siempre ser respetadas y siempre se deben hacer, ¿no? Bueno, entonces hoy es Ekadasi, hoy estamos todos ayunando, ahora romperemos para comer, ¿no? Y ya, pues bueno, hacemos vida normal, ¿no? Swami Maharaj solía decir que los Ekadasis en realidad son solo para dedicarse al Bhakti, ¿no? Para dedicarse únicamente a cantar, a estudiar, ¿no? A servir a las deidades, para hacer únicamente actividades del Bhakti, ¿no? Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, ¿no? Nada más, o sea, hay que dejarlo todo de lado, ¿no? Y reservar ese día solo para actividades espirituales, ¿no? Así es como se debe seguir, ¿no? No simplemente, vale, hacemos ayuno o comemos solo papas y fruta, pero hacemos todo tipo de cosas, ¿no? O sea, nos vamos, yo qué sé, vemos fútbol o, yo qué sé, vamos a cualquier cosa material, vamos al cine, ¿no? Vamos a cualquier cosa, ¿no? No, o sea, los Ekadasi son específicamente es una oportunidad para poder concentrarnos, para poder meditar, para poder profundizar en el Bhakti, ¿no? Porque la energía del día es así, la energía del día es favorable para que uno pueda, ¿no? Así como el viento sopla al barco, empuja al barco, pues de la misma manera el Ekadasi empuja al barco para que avance más precisamente ese día, ¿no? Ese es el poder de los Ekadasis, ¿no? De hecho, Ekadasi es la forma de Krishna, es otra forma de Krishna, ¿no? Krishna mismo en la forma de este día. De este día, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Dice, Smitanga Srove Vansa Singh Anupur Kambaha Padan Kachetra Tulsi Bhaktatat Vasara Daya. O sea, la flauta de Krishna, el sonido de sus cascabeles, su lugar de residencia, Vrindavan, sus devotos, los días de Krishna, ¿no? Vasara, y cada sis dan devoción, ¿no? O sea, el Bhakti está repartido en todos esos lugares, ¿no? Y eso es a lo que aspiramos nosotros, a desarrollar Bhakti, ¿no? Entonces, hoy es el día apropiado, ¿no? Si ustedes han hecho algún Nirjala Ekadasi en el que no se come nada, ¿han hecho?
¿Sí? ¿Usted ha hecho? ¿Quién más ha hecho? Ajá. Bueno. Entonces ustedes saben bien cuál es la diferencia, ¿verdad? O sea, hay una gran diferencia, ¿no? O sea, ese nirja lekadasi sin agua te dura 15 días, ¿no? O sea, los beneficios de ese ekadasi es que los sientes diariamente, ¿no? Entonces, bueno, ustedes ya lo saben, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, hoy es la aparición de Srila Bhaktivedanta Trivikrama Maharaja, ¿no? Él es un Rasik Vaisnava, un exaltado Vaisnava que ha inspirado a muchos devotos en el camino del Bhakti, ¿no? Y su vida en realidad es un buen ejemplo para nosotros, para que podamos seguir, ¿no? Y de alguna manera sostener nuestras vidas, ¿no? Él dice Krishna en el Bhagavatam, dice, Mad Bhakta Puya Vedika Mai Sanjayate Bhakti. Dice, por venerar, por adorar a mis sirvientes, a mis devotos, uno alcanza Bhakti. ¿No? Es por eso, por lo que nos juntamos para hablar, para debatir, para, ¿no?, hablar sobre Vaisnavas, ¿no? De esta manera el Bhakti también viene. Por eso digo que hay cantidad de maneras en las que el Bhakti viene, ¿no? Por venerar a mi devoto, uno obtiene Bhakti a mí. Krishna dice en el Gita, ¿no? Entonces, bueno, pues Srila Trivikrama Maharaj nació en el año 1915 en un pueblecito. What was the name of the town that Maharaj was born? Gajera. Bueno, es un pueblecito que está a 15 kilómetros de Kalna, de Ambika Kalna. Ambika Kalna es un pueblo donde había cantidad de devotos de Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? 15 kilómetros nació en el año 1915 y bueno, pues nacer en Nadia significa estar bajo la influencia de Chaitanya Mahaprabhu y de toda su cultura, ¿no? O sea, constantemente le está escuchando Mahaprabhu, de Srila Krishna, de los devotos, de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues él pasa su juventud allí, se caracterizaba por ser un niño no violento, que no hacía ningún daño a ningún ente viviente. Más adelante montó un negocio de carpintería, él era muy hábil con las manos, se casó, tuvo una hija, pero cuando la niña tuvo 7 años, la niña dejó el cuerpo, la niña se murió. Y él tenía mucho afecto por ella, ¿no? Sentía mucho afecto y eso fue algo que le dolió mucho. Le dolió perder mucho a su hija, ¿no? Entonces, bueno, pasó un poco el tiempo y resulta ser que allí, en Kalna, en Ambika Kalna, estaba predicando, estaba pasando un brahmachari que se llamaba Narottamana Das Brahmachari, que era discípulo de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Entonces él estaba por la zona predicando con otros brahmacharis, ¿no? Entonces un día Trivikrama Maharaj camina, ¿no?, y de repente escucha lo que ese brahmachari está diciendo, ¿no? Fue tanto el impacto que lo paralizó, tuvo que quedarse a escuchar, tuvo que dejar todo lo que estaba haciendo, entrar a la carpa, sentarse y escuchar el discurso entero, ¿no? Entonces, lo que más le impresionó a Trivikrama Maharaj fue que dice, sobre esta es lo que dice, Durlabo manuso dejo de hinam chanavangura tatrapi durlabam mani vakunta priya arsanam. Después de muchísimas vidas, después de que la jiva ha pasado todas las especies de vida, los 4.800.000 especies, por fin alcanza la plataforma de ser humano. Por fin llega a la forma de ser humano. Dice, eso es algo realmente raro. O sea, eso, si hacemos un balance de las jivas que consiguen la plataforma humana en este mundo, veremos que es solo un puñadito comparado con los millones y millones de jivas que hay en cuerpos de plantas, animales, minerales, etc., ¿no? O sea, en realidad es el número de jivas en la plataforma humana es diminuto, es mínimo, es a lo mejor un 0,5%, una cosa así, o menos. O sea, es que realmente las estadísticas son muy dispares, ¿no? Entonces él escuchó que eso, o sea, alcanzar la forma de ser humano es algo muy, pero que muy raro.
Pero todavía más raro es alcanzar sadhu sangha, ¿no? Alcanzar la compañía de un devoto puro que pueda enseñarte, iluminarte en la ciencia trascendental. Entonces también escuchaba que la forma de ser humano era realmente para alcanzar la perfección, para pasar el océano de ignorancia, ¿no? Para llegar a Krishna, ¿no? No era para gratificar los sentidos, ¿no? La gratificación sensual está disponible en todas las entidades vivientes, en todos los animales, ¿no? Los perros, los gatos tienen gratificación sensual, la boca, el sexo, todo. Hay cantidad de oportunidades, ¿no? Los cerdos tienen cantidad de hijos, no hay problema por eso. Entonces, la plataforma de ser humano es solo para dedicarse, ¿no? al Bhakti, ¿no? A Krishna, ¿no? Aquella persona que no dedica sus esfuerzos a ese objetivo es un asesino de sí mismo, ¿no? Una persona que deja pasar la forma de ser humano es un asesino de sí mismo, un asesino de su propia alma. Por lo tanto, este cuerpo tiene mucho valor precisamente por eso, ¿no? Porque uno puede alcanzar la perfección, ¿no? Entonces, escuchaba, ¿no? Esta es una de las eslocas preferidas de Trivikrama Maharaja. Decía, Tatodu Sangam Utsya, Tatodu Sangam, Tatodu Sangam Utsya, Satsu Sayeta Buddhiman Santa Evasya Chinanti Mano Via Sangam Utihi. Uno debería abandonar toda la asociación materialista y buscar asociación con sadhus, ¿no? Con sadhusanga, con personas santas, porque bajo su influencia todos los apegos de la mente son cortados, ¿no? Todos esos apegos de la mente que tenemos que nos tienen atados, ¿no? A este mundo, al cuerpo, a esa idea de que yo soy yo y de lo que le pertenece a mi cuerpo es mío. Todas estas cosas, el sadhu es capaz, simplemente con sus palabras, simplemente a través de escucharle, de cortar todo eso, ¿no? Dice, Krishna Bhakti Jamma Mula Haya Sadhu Sangha Krishna Prema Yanmete no Puna Mukyanga. La parte más importante del Bhakti es el Sadhu Sangha, porque los sadhus son los que tienen Bhakti, ¿no? Los sadhus son los que transfieren ese Bhakti al corazón del devoto. Y una vez alcanzado ese Bhakti, ese Prema, aún así, la parte más importante es seguir en Sadhu Sangha, ¿no? Entonces Maharaj estuvo escuchando todo ese kata, ¿no? Sobre el Swarup de la Jiva, sobre Krishna, todo. Y efectivamente, esas palabras que cortan los apegos materiales, al cabo de unos días, dio su resultado. Y efectivamente, Trivikrama Maharaj, en aquel momento se llamaba Radhanath Kumar. Ese era su nombre, que le dio su padre, ¿no? Entonces, al cabo de unos días, efectivamente, vio el resultado de que las palabras de un sadhu cortan todos los apegos. Y él empezó a sentir un impulso, ¿no? Muy grande para irse con esos brahmacharis que estaban predicando, ¿no? Y bueno, pues ya él empieza a considerar esto y poco a poco empieza a desapegarse hasta que por fin en 1942 es cuando él entra en el mat, ¿no? De Srila Bhakti Pragyan, que está pues, en Maharaj, ¿no? Pero fíjense si es importante el hecho de predicar, de que nosotros cuando salimos a predicar, a hacer Harinam Sankirtan, a hablar, esto es lo que ocurre, ¿no? En realidad no son nuestras palabras, son las palabras del Bhagavatam, de los sadhus, lo que estamos repitiendo, ¿no? Pero esas palabras, cuando son repetidas correctamente, sin cambiar nada, tienen ese efecto, ¿no? Es por lo que la gente, ¿no? Se puede interesar, se interesa y viene a conocer la conciencia de Krishna, ¿no? Por lo menos, por eso entonces todos los predicadores son instrumentos, ¿no? de Sri y los Vaisnavas, ¿no? Por lo tanto, no hay que y esta es una prueba muy clara de lo que es la prédica, ¿no? Cómo en realidad las jivas escuchan y vienen a Krishna, ¿no? Entonces, bueno, pues en 1942 él llega al MAT y bueno, pues allí pues empieza, pues aprende a todo lo que se hace en el MAT, ¿no? A cocinar, a adorar a las deidades, pues a limpiar la cocina, a todo, ¿no? Pero ocurre que aún así la familia estaba muy, muy apegada a él. La familia no quería
que él se quedara en el mat, que se hiciera un brahmachari o un sannyasi, ¿no? Entonces, pues insistentemente la familia vienen los padres, vienen los hermanos, viene su mujer, ¿no? A tratar de convencerle, ¿no? Entonces, en una de esas, su mujer fue a hablar con Parama Gurudev, con Bhaktivedanta Trivikrama Maharaja, ¿no? Entonces le dio cantidad de razones por las que él tenía que volver. Entonces Parama Gurudev le dijo, sí, llévatelo. O sea, baja y llévatelo, no hay problema, llévatelo. Claro, él sabía que Radhanath Das, como le puso, ¿no? Estaba muy determinado, era muy audaz, era muy valiente, ¿no? O sea, hablaba de una manera muy audaz, ¿no? O sea, fuerte, ¿no? Entonces le dice, sí, llévatelo. Y entonces baja para abajo y le dice su mujer, mira, si no te vienes conmigo, me cojo el queroseno, me lo echo encima y me meto fuego y me quemo aquí delante tuyo, me suicido, ¿no? Entonces Trivikrama Maharaja le dice, sí, pues venga, pon tú el queroseno, yo pongo las cerillas y ya, venga. Y así, ¿no? O sea, él lo reconoce, ¿no? Que él se comportaba así de esa manera tan fuerte con su familia porque no quería los apegos, ¿no? Porque si él lo hacía, si él se comportaba de una manera dulce, ese apego se seguía sosteniendo y era imposible cortar. Entonces, por eso él tenía esas palabras tan duras, ¿no? Pues hasta que al final le dieron ya por vencido y le dejaron ya tranquilo, ¿no? Entonces, bueno, en el 1950 él toma sannyas con Srila Vaman Maharaj y con Srila Bhaktivedanta Trivikrama Maharaja y se les considera los tres pilares del Glorification Samiti, ¿no? Vaman Maharaj como maestro iniciador, ¿no? Como Brahma, se le comparaba como Brahma, a Gurudev, a Srila Bhaktivedanta Trivikrama Maharaja como el mantenedor, como Vishnu, pues él con sus instrucciones, con su cariño, ¿no? Mantenía a todos los devotos. Y a Trivikrama Maharaj como Shiva, como el destructor, porque era el que siempre cortaba con todo el Bhagavad, con todas esas tendencias de las almas a disfrutar y a no servir, ¿no? Entonces él siempre con su kata siempre cortaba todos esos apegos materiales, ¿no? Entonces ellos eran tres personalidades muy importantes, muy poderosas, que mantuvieron el Glorification Samiti por mucho tiempo, ¿no? O sea, mientras esas tres personalidades, esos tres pilares estaban ahí no entraba Maya, ahí no entraba mentiras, ahí no entraba duplicidad, ahí no entraba nadie que hiciera nada. O sea, esas tres personalidades eran imposibles de derribar, ¿no? Entonces, antes de que Bhaktivedanta Trivikrama dejara el cuerpo, él quiso que él fuera acharya, le quiso dejar de acharya, o sea, encargado del Devananda Gauriamat, el Glorification Samiti, porque por las buenas cualidades que él tenía, o sea, que él conocía sánscrito, había estudiado homeopatía, conocía astrología, había hecho el Panchika, todo el calendario astrológico Vaishnava, lo había hecho. Tú me hermanos, ¿ok? Y estaba muy, muy cualificado, ¿no? Era tolerante, o sea, se sabía muy bien, bueno, todas las reglas, todo, ¿no? Pero él le dijo a su vez que no, que él no quería ser maestro espiritual, guru de nadie, que él había venido a servir a Hari Guru y los Vaishnavas y no había venido a tomar servicio de nadie. Entonces él hizo ese voto de no tomar discípulos en su vida, ¿no? Simplemente servir a Hari Guru y los Vaishnavas, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí quedó eso y bueno, después ya quedó Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj encargado de instruir, de dar diksha. Pero no obstante, aunque él no tenía ningún diksha discípulo, él siempre instruyó y dio muchas instrucciones y cuidó mucho de todos los discípulos de Vaman Maharaj y Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj. ¿Y qué más? Así ya un poco para terminar, en el Krishna Balaram, en nuestro templo, él siempre fue muy querido, él siempre visitó mucho a Didi y a Madhusudana Maharaj. Cuando él estaba en la construcción del Krishna Balaram, él solía venir y pasarse todo el día allí en el Krishna Balaram, se solía bañar allí, o sea, cuando todo el suelo era de tierra, ponía 2 ladrillos y ponía los pies y ahí se duchaba, ¿no? Y tenían muchas conversaciones, muchos debates con Madhusudana Maharaj, ¿no? Y muchas veces llegaba al templo y decía, bueno, a ver, ¿cómo es eso de que Krishna es un sirviente de Srimati Radhika? A ver, explícame eso, ¿no?
Y de esa manera, pues, Madhusudan Maharaj le explicaba, ¿no? Y empezaban a entrar en un debate, ¿no? Otra cosa muy, muy curiosa fue que, claro, digamos, los discípulos de Bhakti Pragyan Sagovya Maharaj, sobre todo, la mayor de la prédica fue cortar todo el Mayavad, ¿no? Toda la ilusión, todo, o sea, digamos, cortar la selva del Mayavada para establecer el Bhakti, ¿no? Todo el Bhagavad, todo esto. Pero el tema del rasa no lo tocaron mucho, incluso, o sea, siempre se tocaron temas como Prahlad Maharaj, Ajamil, todo este tipo de kata, pero el Ras Panchadaya, los 5 capítulos del 10º canto que tocan las gopis, ¿no? O sea, las gopis, todas esas relaciones íntimas con Krishna, eso no, era algo que no se tocaba, era algo un poco prohibido, ¿no? Entonces, en una conversación con Didi, Didi le pregunta que le hable de algo sobre el 10º canto. Entonces, Trivikrama Maharaj le dice que la instrucción de su maestro era no leer esos 5 capítulos, porque son capítulos muy delicados que hay que tener la mente muy controlada, los sentidos muy controlados, ¿no? Para no malinterpretar, ¿no? Y inyectar en esos tópicos tu propia cosa mundana, ¿no? Entonces hace falta una cualificación, una mente pura, un corazón puro para entrar bien ahí, ¿no? Entonces eso se lo explica, Trivikrama le dice, no, mi maestro espiritual dio la orden de que no tocáramos esos temas, ¿no? Tú fíjate qué concepción tenían entonces, ¿no? de lo que era la pureza, ¿no? Nosotros enseguida estamos ya ahí, tocando el 10º canto y metiéndonos ahí, ¿no? Pero ellos, ¿cómo aguantaron? Y él aguantó toda su vida sin tocar eso, ¿no? O sea, imaginaros. Total, que le dice eso y Didi le dice entonces, bueno, pues entiende ahora que quizás tu Gurudev te está indicando que empieces a través de mí, que empieces a leer esos capítulos, ¿no? Entonces Trivikrama Maharaj como que hizo chip, ¿no? Como que posiblemente, ¿no? Entonces, a partir de entonces él empezó a leer, a estudiar el 10º canto, y todas las noches se las pasaba estudiando y leyendo y por la mañana dando clases de Ras Panchadaya, ¿no? O sea, fíjate. Y también, bueno, él le tenía mucho cariño a Didi, ¿no? Y él solía decir que Didi era su única discípula. Entonces, cuando Gurudev lo escuchaba, decía que no, como que esa es mi única discípula. Si tú quieres discípulo, vete por ahí a hacer discípula, es mi única discípula. Y así se entraban en discusiones, ¿no? Otra cosa muy importante, Trivikrama Maharaj fue quien ayudó a Swami Maharaj en Navadvip a comprar toda la tierra de Mayapur, ¿no? O sea, fue quien le dio ideas, un poco le organizó toda la compra. O sea, en Mayapur, Swami Maharaj compró hectáreas y hectáreas, aquello es enorme, ¿no? Lo que compró. Todo eso fue por las instrucciones de Trivikrama Maharaj, ¿no? Le ayudó en eso. Y también en Vrindavan, Trivikrama Maharaj fue quien también le dijo a Didi que comprara la tierra, ¿no? Donde está el Krishna Balarama ahora, que entonces era un pedregal lleno de basuras y de cosas que no querías ni ver. Y sí, o sea, fue por la orden de Trivikrama Maharaj que Didi compró. Didi al principio pensó que eso era una maldición, ¿no? Ella no quería dedicarse a llevar un templo. Su idea era estar en Vrindavan, hacer vayan únicamente, fregar platos en alguna parte, un poco para mantenerse y hacer su vayan nada más. Entonces le decían, no, esto es una maldición, abrir un templo es una maldición. Pero bueno, siguió su orden, ¿no? Se compró la tierra y hoy en día, pues por la gracia de Trivikrama Maharaj, el Krishna Balarama Mandir se abrió. Y ahora, pues, devotos de todo el mundo vienen al Krishna Balarama, ¿no? Y toman instrucciones de Didi, de Maharaj, ¿no? Entonces, en realidad, precisamente del Krishna Balarama Mandir le debemos mucho a Trivikrama Maharaj, porque fue un poco como el origen, ¿no? de que todo fuera realidad, ¿no? Bueno, pues hay en realidad muchas cosas más que contar, pero bueno, no hay tanto tiempo. Maharaj ya me está llamando. Así que nada, Vancha Kalpatu Prascha, Kripa Sindhu Vacha, Patiram Pameo, Vaisnavyo, Namo, Namo, ya.
Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yana Tasmai Shri Gurave Namah Gurave Gurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Anandalilamaya Vikrahaya Mabhativichya Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Nityananda Namastubhyam Premananda Pradayane Kalau Kalmashanashaya Jannavapataye Namaha Ajanulambita Pujo Kanakavadatu Sankirtana Ekapitaro Kamalaya Vishwambaro Dvijavaro Jugadharma Palo Vande Jagatpriya Karo Karunavataro Kanaka Jalada Gatro Nila Shonab Janetro Mrigamadavara Balo Malati Kundamalo Tarala Taruna Vesho Nila Pitam Baresho Smarani Britani Kunje Radhika Krishna Chandra Tavaivasmi Najivamitvaya Vina Iti Vigyaya Radhe Tvam Nayamam Charanantike Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Ryan Goswami Maharaj. His dear spiritual brother Nitil Prishtam Vishnupada Stutra Sata Srimad Bhaktivedanta Trivikrama Goswami Maharaj on his appearance day, my Shiksha Gurus Om Vishnupada Stutra Sata Srimad Bhakti Vedanta Madhusudan Goswami Maharaj Srimad Krishna Priyata Kurani Rupanuga Gaudiya Guru Varga, all dear Vaishnavas and Vaishnavis in Mexico, and dear guests, Hare Krishna. So today is the all-auspicious day of Akadashi. You have just heard a little bit about its glories. Hoy es el todo auspicioso día de Kadasi. You've just heard about its glories. Ya hemos escuchado acerca de sus glorias. So on this day, we remember about Krishna, we glorify Krishna. There's a very special day for remembrance of Krishna. Sí, hoy es un día muy especial para acordarse de Sri Krishna. So how did Ekadashi manifest? ¿Cómo se manifestó el Ekadasi? So at the very beginning of material creation, the Supreme Lord created all moving and non-moving living entities. Desde el principio de la creación, el Señor Supremo creó a todas las entidades vivientes e inertes. And all the material elements of this world. Y todos los elementos de este mundo. So all living beings evolved in this material world. They manifested in this material world. Después de eso, todas las entidades vivientes se manifestaron. And Supreme Lord understood that these living entities will perform sinful activities. Entonces, Krishna entendió que todas las entidades vivientes harán actividades pecaminosas. Means forbidden activities which are against the service of the Lord. Es decir, prohibidas actividades que están en contra del servicio de Sri Krishna. This world is compared to a jail. Este mundo es una comparación a una cárcel. And in this jail, living entities don't fulfill the desires of Supreme Lord, don't serve Him. That's why they are punished by material energy. Debido a que las entidades de este mundo no sirven a Krishna, la energía material las castiga. Therefore, every action which does not satisfy the Supreme Lord is called sinful. Si cada actividad que no satisface a Sri Krishna se llama pecado. That's why the Supreme Lord manifested a horrible personality, the personification of sin, and his name was Papa Purusha. Así es, por lo que Sri Krishna manifestó una personalidad horrorosa en la que están contenidos todos los pecados. La personalidad del pecado que se llama Papa Purusha. Papa means sin and Purusha means personification. Papa significa personificación y Purusha significa personalidad y Papa significa pecado. So the different limbs of this personality were constructed from all kinds of sinful activities personified. Sí, las diferentes partes del cuerpo de esta personalidad se constituían de diferentes pecados. So his head was made of the sin of murdering a brahmana, the high priest of society. Su pelo se constituía del crimen de matar a un brahmana. Yes. Then the two eyes were made of the sin of drinking intoxicants. Sus ojos estaban hechos de el pecado de tomar intoxicantes. His mouth was made of sin of stealing gold.
Su boca estaba hecha del pecado de robar oro. His ears were made of the form of the sin of having illicit connection with the wife of spiritual master. The ears. Yeah. Las dos orejas estaban constituidas del pecado de tener relaciones sexuales con la mujer del maestro espiritual. Yeah, his nose of the sin of killing one's wife. What? La right? Nose. Um, Killing one's wife. on what? Yes. What way? On way. Owns one's wife. One's wife. La nariz estaba constituida de el pecado de matar a la propia mujer. His arms of the form of the sin of killing a cow. Sus brazos de matar a una vaca. His neck made of the sin of stealing accumulated wealth. Su cuello de robar riquezas. Chest of the sin of abortion. El pecho del pecado del aborto. His lower chest of the sin of having sex with another's wife. La parte baja del pecho del pecado de tener sexo con las mujeres de otros. His stomach of the sin of killing one's relatives. El estómago de matar a familiares. Yeah, you still can listen. Terrible persona. Yes, so then Neville. Okay, the Neville of the sin of killing those who are dependent, like servants, etc. El ombligo del pecado de matar a aquellos que son dependientes de uno. His waist of the sin of self-appraisal means boasting. Las caderas del pecado de la propia adulación. ¿No? His thighs of the sin of offending the guru. Sus muslos del pecado de ofender al guru. His genital of the sin of selling one's daughter in, for money. Sus genitales del pecado de vender a su propia hija. His buttocks of the sin of telling confidential matters. Sus glúteos del pecado de hablar de cosas confidenciales. His feet of the sin of killing one's father. Sus pies de matar a un padre. And his hair of different lesser sins. Y sus pelos de diferentes tipos de menores pecados. So, that was a horrible personality who contained all types of vices and sins of this world. O sea, es una personalidad que contiene todos los tipos de pecados y vicios que se puedan hacer en este mundo. His bodily color was black and his eyes were yellow. El color de su cuerpo era negro y sus ojos amarillos. Yes, such a personality. So, Supreme Personality Lord Vishnu that started pondering, oh, this is terrible, you know, I have to create some personality who could stop this Papa Purusha. Sí, Vishnu, considerando que esta persona era en realidad terrible, pensó en crear una persona que pudiera contrarrestar a este Papa Purusha. So the Supreme Lord started meditating, and from his body came Yamaraj, the Lord of Death. Sí, la Suprema Persona de Dios empezó a meditar y su cuerpo surgió Yamaraj, el Señor de la Muerte. So according to the laws of nature, those in this planet who perform sinful activities, they have to go to hellish planets. Así que acorde a las leyes del karma, aquella persona que hace actividades pecaminosas en este mundo tiene que ir a presentarse delante de Yamaraj después de la muerte. So in hellish planets, they're punished very severely. En los planetas infernales se les castiga muy cruelmente. And those who are pious persons, they go to paradise, they go to celestial planets. Pero las personas que son piadosas van a Suerga, los planetas celestiales. And then they enjoy so much celestial happiness. Y allí disfrutan de muchos placeres celestiales. In the first case, Yamaraj gives them the destiny of terrible suffering. Al principio, Yamaraj les da el destino de sus actividades pecaminosas. So they first get to his planet, Yamaloka, and they're punished. O sea, al principio ellos alcanzan Yamaloka y son castigados. And if a person were pious, then they also go to Yamaraj, and Yamaraj meets them very, very respectfully. Oh, dear sir, your destination is such and such. You will go to that wonderful celestial planet and enjoy there. Pero aunque la persona haya hecho actividades piadosas, aún así tienen que ir a presentarse a Yamaraj, pero a estas personas Yamaraj les trata con mucho respeto y después les manda a los planetas celestiales. Yes. So then
Lord Vishnu went to Yamaraj and wanted to see how the things are going on in his kingdom. Así, el señor Vishnu fue a visitar al señor Yamaraj para ver a ver cómo iban las cosas por allá. Then Yamaraj saw Lord Vishnu and offered his dandavat obeisances and sat him on a throne. Please have a seat. Así, cuando Yamaraj vio al señor Vishnu, se prostró totalmente en el suelo, le dio reverencia y le ofreció su propio trono. But all of a sudden, Lord Vishnu heard terrible cries and shouts for help coming from somewhere in the Netherlands, from the lower parts of the Pero universe. mientras tanto, el señor Vishnu escuchaba gritos y lamentos que venían de algún lugar cercano, del fondo. Yeah, I heard, the recording. Someone made a recording from hellish planets, by some mystical means, and there's a recording of terrible shouts, terrible shouts. Yes. Alguien grabó los sonidos de los planetas infernales y unos sonidos espeluznantes. Yes. So then Lord Vishnu asked Yamaraj, what are those shouts? Who are suffering? Who are those people? Así el señor Vishnu preguntó, ¿qué son todos esos gritos y lamentos que se escuchan? ¿Qué está pasando aquí? Oh my Lord, those are those terrible sinners who are committing sinful activities in this material world. So they go to hell and suffer as the result. Estos son los gritos de aquellas personas pecaminosas que han estado durante su vida ejerciendo todo tipo de faltas. Ahora son castigados. So then the Supreme Lord started pondering, I know they're suffering so much. I know this is their fault, but somehow or other I have to stop that. I have to find some means to stop their suffering. Así Vishnu empezó a considerar que efectivamente yo sé que ellos están sufriendo por lo que ellos mismos han hecho, pero debería también pensar en algún método para que ellos pudieran expiar, digamos, o que no fuera una reacción tan dura. I created them all, and now they are suffering. So he was full of compassion. Sí, él pensaba, yo los he creado a todos, pero ahora están sufriendo. Por lo tanto, se despertó su compasión. And then the Lord again went into meditation. Así mismo entró en meditación de nuevo. And then from his body came the wonderful lady, and that was the personification of the lunar day, 11th lunar day of Ekadashi. Así, de su meditación surgió una chica, una personalidad, que es la personificación del día 11º. Ekadashi. So there's a lunar calendar in the Vedic system, and 2 times a month, there's the 11th day of waning moon and waxing moon, and that is Ekadashi. Eka means 1 and Dashi means that. Sí, en acorde al calendario lunar, el día 11º, a partir de la luna nueva y de la luna llena, es el Ekadashi. Cada Eka significa 1 y Dashi significa... Yeah. No, Ekadashi significa 11. Yes. So the Supreme Lord said, I'll give you the name Ekadashi Devi, and you will be very well known in this material world. You will become very famous. Así Vishnu le dijo, le daré el nombre de Ekadashi y serás famoso en el mundo entero. Okay. So then those people who will glorify me on your day, they will immediately come to me. Sí, aquellas personas que en tu día me glorifiquen a mí, muy pronto vendrán a mí. So all the residents of this world, they knew about the glories of Ekadashi, and on that day they were glorifying the Lord, and as a result, massively they were going to Vaikuntha, spiritual kingdom. Sí ocurrió que después de que las entidades supieran de este mensaje de Vishnu, los Ekadasis empezaron a fructificar y todo el mundo empezó a librarse del ciclo de nacimientos y muertes y a volver todos a Vaikuntha. As a result, in this world there were no more sinners because they became devotees and they were going to spiritual world. So the hell became empty. Como resultado de los Ekadasis, el infierno se quedó vacío y bueno, pues este Papurus hell became empty. El quedó vacío. So Papa Purusha became very disturbed because he lost his seva, he lost his service. There were no more sinners.
to punish. You know? Entonces, debido a el Papa Purus quedó perturbado porque entonces ya no tenía más seva que hacer, no tenía nada que hacer. Yeah, because he was very much afraid of Ekadashi Devi. Ekadashi Devi just let him, unemployed. He had no job. Él le tenía miedo a Kadasi porque, bueno, pues porque Kadasi le dejó sin empleo. Yeah. So then he came to Lord Vishnu and worshipped him and brought so many gifts. Así Papa Purus se acercó a Vishnu, le adoró y le trajo muchos regalos. So Lord Vishnu said, I'm very pleased with the offerings. So what would you like me to do for you? Así Vishnu le dijo, estoy muy contento con usted, ¿qué puedo hacer por ti? And then Papa Purusha started crying, oh my Lord, what happened? What happened? Y Papa Purus empezó a llorar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yes. So Ekadashi Devi is bringing everyone to spiritual world. There are no more sinners in this world. And Así Kadasi Devi se está llevando a todas las jivas al mundo espiritual. No hay nadie aquí. yes, so all the sins have become destroyed. No? Todos los pecados han sido destruidos. And everybody's going back to Vaikuntha. Todo el mundo se va a Vaikuntha. So how will I carry on your seva? How will I serve you? I have to personify sin. The sin is the essence of this world, and I'm its personification. ¿Cómo puedo continuar sirviéndote? El pecado es la esencia de este mundo. ¿Qué puedo hacer por ti? Yes. So generally, pious activities cannot bind me, Papa Purusha said. Generalmente las actividades Pious activity cannot bind. las actividades no me pueden controlar, no me pueden atar. So a pious person does some pious activity, but next day does some sinful activity, and sinful activity still brings him down. Así, por ejemplo, una persona que hace pecados, una persona piadosa, hace cosas buenas un día, pero al día siguiente de nuevo comete pecados. But the influence of Ekadashi, this lunar 11th day, is such that sin is totally nullified. Like people cannot sin anymore. Ajá. Entonces, la magnífica influencia de este día de Kadasi es que la persona deja de pecar, es decir, el pecado es erradicado desde su raíz. Yeah, so I was trying to find shelter. I was trying to hide from Ekadashi. Por lo tanto, trataba de esconderme del Ekadasi. I was trying to hide amongst men, animals, insects, all types of living entities. Trataba de esconderme entre los animales, humanos, plantas. Insects. So hills, trees, moving, non-moving living entities. Montañas, ríos, mares. I was trying to flee amongst the oceans and hills and rivers and etc. Trataba de huir entre bosques, mares. Then went to heavenly planets, hellish planets, demigods. Nowhere I could find shelter. Fui a los planetas celestiales, a todas partes, y no había lugar donde pudiera encontrar refugio. Oh my Lord, I have no service, I have no shelter. Please save me, please save me. Señor, no tengo refugio, no tengo nada, por favor, sálvame. Okay, then Lord Vishnu saw the pitiful condition of Papa Purusha. Así entonces Lord Vishnu vio la lamentable condición del Papa Purus. Said, oh Papa Purush, rise up. Oh Papa Purus, levántate. Listen, I will give you the shelter now. Escucha, te voy a dar un refugio. I'll tell you where you can stay when the 11th day lunar of the lunar calendar Ekadashi comes. Te diré dónde puedes estar cuando el día 11º viene. You will be able to take shelter of food grains. Serás capaz de tomar refugio en los cereales. Means rice, all types of wheat, grains, rye, all types of wheat, and also those peas and beans and dal, Indian peas like this, lentils like this, all those grains. Así podrás tomar refugio en todo tipo de cereales como arroces, avena, mijo, lentejas, todo este tipo de cereales y legumbres. Yes. So then nobody will impede you, and Ekadashi Devi will not harm you when you are in grains. Así nadie te perturbará cuando estés en cuando te refugies en estos granos, y Kadasi te dejará tranquilo. So then
everything was very good. Papa Purusha again regained his service. Así todo fue perfecto y de nuevo Papa Purus retomó su servicio. So those people who were not following Ekadashi, they were receiving all those sins. Así, todas esas personas que no siguen los ekadasis están recibiendo ese tipo de pecados. Which kind of sins? All terrible sins Papa Purusha was made of, you remember? The head, the Todos feet, los, the stomach, you know. todos los pecados que el Papa Purus representa. So since then, those people in this world who eat grains on Ekadashi day, they receive the results of all those sinful activities. Así, la gente de este mundo cuando come granos en ekadasis recibe todos esos pecados. Todos. Yes, yes. Es And decir, es instigado a hacer todo ese tipo de pecados. yes. So knowingly or unknowingly, they receive the results of those activities. Así, sabiendo o sin saber, reciben esos resultados. Yes. So as a result, they go where? You know, to hell. Como resultado van al infierno. Yes. So that is how Ekadashi is important. Y así es, esa es la importancia del ekadashi. So that's why we follow on 11th day of lunar calendar, we follow Ekadashi, and our new friends, you can record according to calendar or just download that calendar and see what is the next day of Ekadashi and follow this fast. Just don't take grains on that day. Así, bueno, pues estas son lo que hay detrás del ekadashi y aquellos devotos que son nuevos se pueden bajar la aplicación para saber qué día exactamente es el ekadashi. Yes. So then you'll become free from all those terrible reactions. Y así uno queda libre de todas esas terribles reacciones. But this is not most significant feature of Ekadashi. Pero esa no es la más importante característica del ekadashi. Yeah, the most important feature is that is the day of Lord Hari. Lo más importante es que es el día de Sri Hari. Yeah, so as Sri Hari or Krishna is well known in this world, so this day of Ekadashi is well known because he had given that blessing to her when she appeared. Así, de la misma manera que Sri Hari es muy conocido en este mundo, de la misma manera Sri Vishnu al dar sus bendiciones a Ekadashi es también muy conocido. Yeah, so those who remember the Lord on this day, they are not only free from sins, they attain Krishna Bhakti. Todos aquellos que en este día se acuerdan de Sri Krishna no solo quedan libres de sus pecados, sino que alcanzan Bhakti. As we sang in the beginning in that song, Prabhu sang, what's that? Madhavatiti Bhakti Janani. So Madhavatiti, or the day of Lord Madhava, of Krishna, is Bhakti Janani, the birthplace of Bhakti, devotional service. Como decía la canción, el día de Madhav es el día de la devoción a Sri Krishna. So even those people, there are many stories when people were following Ekadashi unconsciously. Y hay muchas historias, incluso de gente que sigue los ekadasis de una manera inconsciente. As a result, they achieved bhakti. So many Y stories. como resultado alcanzan el Bhakti. So one person was crying, all day and was not eating anything, fasting. O sea, había una persona que se pasó el día llorando sin comer. And by chance went into some abandoned temple of Vishnu in the forest. De casualidad fue a un templo abandonado de Vishnu en un bosque. So Vishnu saw, oh, this is my devotee. He's crying for me and he's fasting for me. So, okay, he will have bhakti. Así Vishnu lo vio y dijo, oh, es mi devoto, está llorando por mí. Oh, So con el Bhakti. similar stories, but like general theme is this. And next lifetime he was like a king, and he was following Ekadashi strictly, and then bhakti came to him. Así esta misma persona en su vida siguiente alcanzó la posición de rey y entonces seguía los ekadasis muy estrictamente y finalmente alcanzó Bhakti. Okay, so you heard the glories of Ekadashi also from Achyutanandaji, so you can see how beneficial Ekadashi is for our devotional service. Así podemos ver cuán beneficioso es seguir el día de Ekadashi. Yeah, so today is also the appearance day of our Gurudev's dear God brother Srila Bhaktivedanta Trivikrama Goswami Maharaj. La aparición de Srila Bhaktivedanta Trivikrama Maharaja, que es el hermano espiritual de Srila Yeah, Bhaktivedanta. he appeared actually on Dvadashi, but today is Mahadvadashi, when Ekadashi is not fit for fasting. Yesterday's Ekadashi was not fit, so we observe on Mahadvadashi. So, Cuando los ekadasis no, digamos, no son aptos para seguir, o sea, se sigue al día siguiente. Bueno, esto es un lío de
de amaneceres y de titis y de ríos que es un poco complicado de explicar, pero bueno, ¿qué pasa al siguiente? So anyway, Srila Trivikrama Maharaj appeared on Dvadashi, but today is Mahadvadashi, so we observe fasting. Hoy es Mahado así y seguimos el ayuno. And Srila Trivikrama Maharaj appeared on Dvadashi. Srila Trivikrama Maharaj apareció en Dwadas. Yeah, so he was the resident of the holy Dham, Navadvip. Él era residente de Navadvip. Yes, and you heard his story, how he met Srila Narottamananda Brahmachari, Srila Bhakti Madhusudan Maharaj, he became later. Y han escuchado cómo él se encontró con Sripa Narottamananda Das Brahmachari y cómo después este Brahmachari después hizo Bhakti Kamal Madhusudan Bhakti Kamal Madhusudan. Goswami Maharaj. Yes, so he was also Vartma Pradarshaka Guru, or the first Guru who introduced our Gurudev to the line of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Este Brahmachari, Narottamananda Das Brahmachari, fue el Brahmachari que introdujo a Gurudev, a Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj, a la conciencia de Krishna. So then Srila Narottamananda Brahmachari and the Brahmacharis of Devananda Gaudiya Mat Navadvip went to the village of our Gurudev Tiwaripur in Baksar area of Bihar. Ya después de un tiempo, Radhanath Das, No, I didn't say that. Sri Narottamananda Brahmachari, together with the Brahmacharis of went to Gurudev, what to Gurudev's but there village. was Radhanath. I didn't say that yet. Okay. Narottamananda Das con un grupo de Brahmacharis fue a Tiwaripur, que era el pueblo donde vivía Gurudev. So together with them was Sri Bhaktivedanta Trivikrama Goswami Maharaj, whose name was Radhanath Radhanath Adhikari. Con ellos estaba Radhanath Das Adhikari, que les acompañaba. Yeah. So then Srila Narottamananda Brahmachari converted Srila Gurudev to this path of Gaudiya Bhajan, of worshipping Sri Chaitanya Mahaprabhu. Así Narottamananda Das Brahmachari introdujo a Gurudev a la línea de Chaitanya Mahaprabhu. Yes. So, but Srila Trivikrama Maharaj was teaching Srila Gurudev all practical aspects of devotional service. Trivikrama Maharaj le enseñó a Gurudev todos los aspectos prácticos del bhakti. He taught him how to preach. He taught them how to cook. He taught them how to write and edit, and all practical aspects. Le enseñó cómo predicar, cómo cocinar, cómo editar los libros, todo tipo de trabajos que se hacían en el templo. So he was senior and he was married before. Él era senior y también había estado casado antes. He had 2 children, Tenía 2 niños. but then he left everything altogether. Lo dejó todo. And you heard how they were coming and trying to pick him from the mat and how ferociously he was defending. Y han escuchado cómo su familia trataba de llevárselo del templo, pero él de una manera muy valiente Did y audaz, you tell kerosene story? Ajá. Okay, so kerosene. no se dejaba llevar. Okay, so then Srila Trivikrama Maharaj was very expert in many fields of service. Trivikrama Maharaj era muy experto en diferentes tipos de servicios. Yeah, so he was able to accomplish very practical tasks. Y él era capaz de hacer trabajos muy complicados. Yeah, so he was, how to say, dealing with the land of Navadvip. He was a superintendent of the temple also, Devananda Gaudiya Mat, for long years. Él está encargado del templo de Devananda Gaudiya Mat por muchos años. Yes, so also you heard how he became like a founder acharya of Krishna Balaram Mandir also. He got the building of the temple for Didian Maharaj, you heard that. También hemos escuchado cómo él fue, digamos, fue fundamental, ¿no? Para que el Krishna Balaram tomase forma. Mm-hmm. So Srila Bhaktivedanta Trivikrama Maharaj was an excellent astrologer, mathematician, historian, doctor of homeopathic medicine, like this. Él era un excelente homeópata, astrólogo, editor, mathematician, un matemático. Mm-hmm. So his father was also a homeopath, and he was a homeopath. Su padre también era un doctor homeópata.
So when Western devotees came to Srila Gurudev, then he became all the Shiksha Guru of all of them, the instructing spiritual master of all of them. Cuando los discípulos de Srila Bhaktivedanta Trivikrama Maharaja empezaron a llegar a Navadvip y al Devananda Gurimat, automáticamente él se hizo Siksha Guru de todos ellos. Yeah, so they came to his lotus feet also. He became Shiksha Guru for many. Así, él se hizo Siksha Guru de muchos. So our Pujapat Bhaktivedanta Damodar Maharaj was his personal servant for the last, I think, 7 years of his life. Sí, Bhaktivedanta Maharaj fue durante 7 años sirviente de Trivikrama Maharaj. So we heard many intimate stories about Srila Trivikrama Maharaj from him. Hemos escuchado muchas historias íntimas de él, de Srila Damodar Maharaj. So Damodar Maharaj was so close to Srila Trivikrama Maharaj that, Gurudev was telling him, hey, you took initiation from different guru. You have to go to Srila Trivikrama Maharaj, take initiation from him. Sí, tenía una relación tan íntima que Gurudev le decía a Damodar Maharaj que parecía que había tomado iniciación de otro guru y por lo tanto que debería irse con él. But to serve Srila Trivikrama Maharaj was not so easy because he was of very fiery temper sometimes. Pero servir a Trivikrama Maharaj no era fácil porque tenía un carácter feroz. Yes, so he had many sevaks before, and all of them fled. Él había tenido muchos sirvientes antes, pero todos se habían escapado. Yes. Habían huido. One devotee, he became sannyasi later. He was coming to Mangalarati, but he was so much afraid of Srila Trivikrama Maharaj that he was escaping going by his door to Mangalarati. So he was coming out of the gate, going down the street, and entering the other gate to enter the temple room. Había un brahmachari que después se fue sannyasi que tenía tanto miedo a Trivikrama Maharaj que para ir a Mangalarati, en vez de pasar por delante de su cuarto, daba toda la vuelta al templo y así pues para evitar a Trivikrama Maharaj. Yeah. So once Srila Trivikrama Maharaj caught him and said, hey, why are you afraid of me? Am I a tiger? Will I eat you? Una vez Trivikrama Maharaj le cogió y le dijo, ¿por qué tienes tanto miedo de mí? ¿Soy yo acaso un tigre? And he started crying. He said, yes, yes. Entonces se puso a llorar, sí. Yes. And another brahmachari, he was trying to serve Srila Trivikrama Maharaj. He was actually from Bombay. He came from Bombay. Una vez había otro brahmachari que trató de servir a Trivikrama Maharaj. Yes. So he was kind of, very uncertain, if he can continue. So he asked Gurudev, shall I continue serving Srila Trivikrama Maharaj? Entonces este brahmachari estaba tan así, ¿no? Que le preguntaba a Srila Gurudev si debería continuar sirviendo a Trivikrama Maharaj. And then Gurudev said, hey, if you stop serving Srila Trivikrama Maharaj, I'll curse you. You'll go back to Bombay and I will again smoke your cigarettes. Entonces Gurudev le dijo que si él abandonaba el servicio de Trivikrama Maharaj, que le maldecía para que volviera a Bombay y que hiciera la vida que llevaba antes de fumar cigarritos y cosas. Unfortunately, that thing just happened soon after. Desafortunadamente eso pasó después. Yes, Srila Damodar Maharaj somehow or other could serve him for 7 years, and he used to love him so much, and there were no issues really. Yeah. Trivikrama Maharaj was always defending him. Con Damodar Maharaj tuvo una relación muy buena, le sirvió durante 7 años y bueno, le tenía mucho afecto a Damodar Maharaj. Yeah, so Srila Trivikrama Maharaj was standing for Damodar Maharaj's sannyas so much, but although all the others were against. But Trivikrama Maharaj's word was the decisive one. A la hora cuando Damodar Maharaj fue a tomar sannyas, había muchas personas que estaban en contra de él. Yeah, that's que right. no querían que tomara sannyas. Pero Trivikrama Maharaj le apoyó. It's like Tan solo valió su palabra para que Gurudev le diera. as a result, although Damodar Maharaj was quite young, he became one of the first sannyasis. Those years there were few sannyasis. Entonces, como resultado, él fue uno de los primeros sannyasis de aquellos años. Okay. Gurudev apenas tenía sannyasis. Okay, cool. Speak a little more, no problem. Yeah, sure. Oh, okay. So, so why were they so much afraid of Srila Trivikrama Maharaj? We all know here. ¿Y por qué tenía tanto miedo de Trivikrama Maharaj? So he was. So in Russian we have one saying, a very straightforward person will never look for a word in his pocket and at once say. Hay un dicho en Rusia que dice que una persona feroz, valiente, nunca
guardará ninguna palabra en el bolsillo. Yeah, so Srila Trivikrama Maharaj was not saying anything behind someone's back. He was always saying into his face. O sea, era una persona que nunca hablaría detrás de nadie, sino que diría todo a la cara. Once, one very rich person from Bengal, like one of the most Bengalis, came with his wife to Parikrama. Una vez en un parikrama, una persona muy rica de Bengala vino. Yes. So then Srila Trivikrama Maharaj, oh, you came from Calcutta and you came with your wife. Sí, Trivikrama Maharaj preguntó, oh, vienes de Calcuta y ella es tu mujer. Aha. And you have come with your wife to Parikrama. It means you didn't come for serve Krishna. You came to enjoy. Entonces le dijo, oh, ya habéis venido al parikrama. O sea, eso significa que no habéis venido a servir al parikrama, sino que has venido a disfrutar con tu mujer. Then Srila Trivikrama Maharaj, grabbed, bull by his horns at once, like his direct subject, came up after this. Así Trivikrama Maharaj era como que cogió al toro por los cuernos. ¿No? Okay. Then he asked, you sleep together? Asked them, you sleep together? Y llegó la pregunta, ¿duermen juntos? What to do, Maharaj? The wife said, what to do? We sleep together. So, we cannot help, I cannot help, Entonces, la pregunta fue esa, ¿no? Y entonces el marido dijo, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer otra cosa. Sí. Then Trivikrama Maharaj said, double bed is an invention of Kali Yuga. La cama doble es un invento de Kali Yuga. Yes, so then the person soon ran away, so he couldn't take it and ran away from the room. La persona huyó, no podía digerir aquello. And Srila Trivikrama Maharaj saying to Damodaram, you know who that was? Así, entonces después le dijo a Damodaram, ¿sabe quién era esa persona? That was one of the richmost people in Bengal. Uno de los más ricos de Bengala. But I don't want his money. That's why I'm saying whatever I like to him. Pero como no quiero su dinero, digo lo que quiero. Yes. So, on another occasion, one person asked some deep question, asked from Srila Trivikrama Maharaj some deep subject. Una vez alguien le preguntó algo muy profundo a Maharaj. So something about Radha and Krishna, Algo acerca de Radha y Krishna. the loving relationship, rasa, Sobre el rasa, sobre sus íntimas relaciones. And Srila Trivikrama Maharaj is looking at him and, do you have transformation? Just translate. Entonces Trivikrama Maharaj le preguntó, ¿pero usted tiene alguna transformación? Well, transformation means something physiological, isn't it? So, Transformación significa algo fisiológico. So there's a prescription, when you hear something or read something about Radha and Krishna and you have some transformation, you must stop. Así, o sea, cuando uno lee algo de Radha y Krishna, pero sufre una transformación, Yeah, so entonces, automáticamente uno tiene que entender que debe dejar el libro. so the person could not answer anything. Okay, subject was over. Subject over. La persona no pudo contestar nada y el tema terminó ahí. Yes. So Srila Trivikrama Maharaj was also very, very learned, and he was an expert knower of Sanskrit. Sí, la Trivikrama Maharaj era muy erudito y tenía mucho conocimiento del sánscrito. Yes. Srila Gurudev said, there is huge work actually to be done in Vaishnava society. Sí, la Gurudev. Yes, Srila Gurudev. Gurudev dijo que había mucho trabajo que hacer en el Gaudiya Math. There hasn't been any deliberation upon how the verses of Vedanta Sutra coincide with the verses of Srimad Bhagavatam, which are like adequate, Yeah. Entonces Gurudev le decía que no ha habido todavía nadie que haya sido capaz de establecer una relación entre los versos del Vedanta Sutra y el Srimad Bhagavatam. So Vedanta Sutra is the ultimate conclusion of the Vedas. Vedanta Sutra es la conclusión final de los Vedas. And Srimad Bhagavatam is a natural commentary for Vedanta Sutra. Y el Bhagavatam es
comentario natural del Srimad. Yeah, so we know that verses coincide and some popular examples are there, but to compile all of them, this work has not been done. Versos Vedanta Sutra en Bhagavatam. Yeah, Vedanta Sutra Bhagavatam. Like some we can see, but some we cannot see. So that work has not been done of comparing all of them. Comparing. Yeah, O comparing. sea que el trabajo de comparar esos versos del Vedanta Sutra y el Bhagavatam no ha sido hecho todavía. Yes, but Gurudev said the only person in our society who could do that is Srila Bhaktivedanta Trivikrama Goswami Maharaja. Ajá. Entonces Gurudev dijo que la única persona capaz de hacer ese trabajo era Srila Bhaktivedanta Trivikrama. Yeah, he was very, very, very learned. Yes. Él era una persona muy erudita. Yes. So he was also speaking about rasa, but very cautiously and rather in codes, like shortly. Ajá. Él también hablaba sobre el rasa, pero muy cuidadosamente. Once Pujapat Maharaj gave a short class about Advaita Vedanta. Una vez Maharaj dio una clase sobre Advaita Vedanta. Advaita Vedanta is the doctrine of oneness or monism. Esa es la doctrina del monismo, de la unidad completa. Yeah. So generally, Advaita Vedanta is the doctrine of Shankaracharya. Shankara. Esa es la doctrina de Sankaracharya. Yeah. So Shankara says that everything is one. Sankaracharya dice que todo es uno. Yeah. Sarvkal Bidam Brahma. Everything we see in this world, this is called also Brahman. Todo lo que vemos en este mundo también se llama Brahma. And the individual living soul is also Brahman, means it, how to say, should melt with the absolute. Ajá. El alma individual también es Brahman y debe fusionarse con el Brahman. But in devotional sense, Advaita means non-difference between the Shaktiman and Shakti, means the source of energy and energy. Pero en la concepción del Bhakti, Advaita significa que no hay diferencia entre Supremo Absoluto y la Jiva. No, Shakti and Shaktiman. Oh, Sakti entre la energía y el poseedor de la energía. Yeah, so the possessor of energy and the energy. Del poseedor de la energía y la energía. Yeah, so this is the deepest conception of rasa. Y esta es la más profunda concepción del rasa. Yeah, so when Shri Radha and Krishna are exhibiting loving pastimes, so the highest point of their relationship is their transcendental union. Sí, cuando Radha y Krishna están realizando pasatiempos y cuando ese ras, esos sentimientos alcanzan lo más alto, en ese momento hay una unidad entre Sakti y Saktiman. Yeah, so Srila Trivikrama Maharaj explained very, very nicely and very deeply the Vaishnava understanding of Advaita conception. Sí, Trivikrama Maharaj explicó este tópico, o sea, realmente el significado de Advaita Vedanta. Yes. Advaita Vedanta, Of the Vaishnava understanding of sí, Advaita. exacto, el entendimiento de lo que es el Advaita, Yeah. desde el punto de vista Yes. Vaishnava. So he was speaking about Radha and Krishna actually. He was speaking. Así él estaba hablando de Radha y Krishna. Yeah. But when Srila Gurudev and Srila Trivikrama Maharaj were present together in Vrajamandala Parikrama, Pero cuando Gurudev y Trivikrama Maharaj estaban presentes en el Vrajamandala Parikrama, then Srila Trivikrama Maharaj was kind of opposing Gurudev. You could think. así Trivikrama Maharaj se oponía a Gurudev. Srila Gurudev, he was like how to say, challenging Gurudev. Así él retaba If Srila, a Gurudev. yeah, if Srila Gurudev was always on Radhika's side, Radhe, then Srila Trivikrama Maharaj was on Krishna's side. Así si Gurudev estaba en el lado de Radharani y cantaba Radha, I remember Trivikrama Maharaj cogía la parte de Krishna. when I just came 1999 to Gurudev Sangha, that year Srila Trivikrama Maharaj was, I think, maybe his last year or one before. 2000 I missed, but 1999 he was really there, so I remember something. Sadhu Maharaj, él estuvo en el año 99 cuando Gurudev y Trivikrama Maharaj tenían estos debates. Yeah. So I remember how Gurudev was speaking about Radhika, and once Srila Trivikrama Maharaj just grabbed the mic from him, and said, "First, we have to ascertain that Krishna is the Supreme Personality of Godhead." Una vez Gurudev estaba hablando sobre Radhika y Trivikrama Maharaj le cogió el micrófono y dijo que no, primero tenemos
sea Yes. la suprema. And yes, on another occasion, he just stood up and left demonstratively. No? Y en otra ocasión también cogió y se marchó. Se Yes, marchó de ahí, yeah, de la yes, 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 yes. But on another occasion, when Parikrama started, and Srila Gurudev started speaking about Radhika at once. Sí, en otra ocasión, en Parigram, Gurudev empezó a hablar sobre Radhika. Yeah. And Srila Trivikrama Maharaj raised his hand. I have a question. Le interrumpió y le dijo, tengo una pregunta. If Radhika is so qualified, why Krishna always leaves her and goes to Chandravali? Goes to Chandravali. La pregunta fue, si Radhika está tan cualificada, ¿por qué Krishna la deja para irse con Chandravali? And he started glorifying Chandravali for like 10 minutes. Y así empezó a glorificar a Chandravali por 10 minutos. Gurudev could not tolerate that. Could not tolerate. Así Gurudev no pudo tolerar eso. Oh, on that parikrama, Srila Vamana Maharaj was also seated in the center between them. En aquel Parigram, la Bhaktivedanta Maharaja estaba sentado también entre ellos. So Srila Vamana Maharaj was not speaking anything, but he was very surprised what was going on there. He was very Él surprised. no decía nada, pero estaba muy sorprendido de lo que estaba pasando. Yes. Then Gurudev took the mic and he started glorifying Radhika. It could not stop for like a week minimum. He was glorifying only Radha Tattva. Así, al decir esto, Trivikrama Maharaj, Gurudev le cogió el micro y empezó a glorificar a Srimad y Radhika por una semana. Yes. So then you told how he was telling Bhagavatam to Didi. That story you told. So for us, devotees of Krishna Balaram Mandir, Srila Trivikrama Maharaj is especially important. Para nosotros, devotos del Krishna Balaram, Trivikrama Maharaj es una personalidad muy importante. So because we can call him like founder Acharya of Krishna Balaram. Podemos Like this. llamar el acharya fundador del Yeah. Krishna Balaram. So he noticed Shyam Prabhu, Srila Madhusudana Maharaj at that time, he was Shyam Prabhu, and said, Él enseguida reconoció a Shyam Prabhu, Shyam Sundar Prabhu. yes, and he was telling him, don't go to Mathura, don't stay here, stay, and you'll need to have a place of your own. Ajá, entonces él le dijo que no fuera al templo de Mathura, que él necesitaba un sitio para él. Yeah, so he provided with this ancient temple, this building, also all documents he arranged for, and many, many practical things. Sí, él hizo todo el trabajo de encontrar una tierra, todo el trabajo legal para adquirir la tierra y montar el templo. So in 1998, the temple was opened. Y así en el 98 el templo se abrió. And often Srila Trivikrama Maharaj was coming to Krishna Balaram Mandir for lunch. Y muchas veces venía a comer al templo. And he was very, very happy to stay with Didi and Maharaj. Y él estaba muy feliz de estar con Didi y con Maharaj. And then after lunch, he used to have rest. Y después de la comida se acostaba, Yes. descansaba. And one time he was joking. He said, like, they called him or something, and he said, I am in man, I am in jealous anger. Así una vez así como bromeando, Trivikrama Maharaj estaba tumbado y estaba echado de un lado, y Shyam Prabhu, ¿no? le llamaba. Yes. Maharaj, Maharaj, pero Maharaj no contestaba. Y otra vez, Maharaj, Maharaj. Hasta que finalmente Maharaj dice, I am in man, o sea, estoy enfadado. Yes. Oh, Maharaj, if you're in man, you will not say that you're in man. Entonces Maharaj dice, oh Maharaj, pero si estuvieras enfadado, no dirías que estás enfadado. Yes, yes, yes. So, as you heard, Didi was hearing Srimad Bhagavatam from Pujapat Trivikrama Maharaj also. Así Didi también escuchó el Srimad Bhagavatam de Trivikrama Maharaj. Yes, so Didi so advanced, and Srila Trivikrama Maharaj, when he was seeing her, he was jokingly calling her, oh, Janavata Kurani appeared. Y cuando Trivikrama Maharaj veía a Didi, decía, oh, Janavata Kurani. Janavata Kurani Yeah. está aquí. Janavata Kurani was the leader of all Vaishnavas. She was the spouse of Sri Nityananda Prabhu. Janavata Kurani era la mujer de Nityananda Prabhu y era líder de todos los Vaishnavas. Yes, at her time, on the banks of Radhakunda, Krishnadas Kaviraj Goswami, Srila Raghunath Das Goswami, they were at her lotus feet. Sí, Krishnadas Kaviraj Goswami Prabhu, Raghunath Das Goswami estaban a los pies de Janavata Kurani allí en el Radhakunda. Yeah, so
that is the parallel, Srila Trivikrama Maharaj was using, and the fact that he was calling Didi Janava Thakurani was not accidental. Sí, no era un accidente que Trivikrama Maharaj llamara a Didi como Janava Thakurani. Yeah, so he was telling on and off to Srila, he was telling Pujapad Damodar Maharaj, you know what level she's on? You know what? You don't know. Así Trivikrama Maharaj le dice a Damodar Maharaj, ¿tú sabes en qué nivel está Didi? Yes, so when Didi was very young, she came to Vrindavan at the age of 23, and she resided in Rup Sanatan Gaudiya Math. Sí, cuando Didi llegó a Vrindavan ya tenía 23 años y enseguida tomó una habitación en el Rup Sanatan. So Srila Trivikrama Maharaj was very strict. And what is that? He heard some young ladies staying in mud. So he personally, especially, he came from Navadvip to see what was going on. Sí, en aquel entonces Trivikrama Maharaj era muy estricto y cuando se enteró de que había una chica que estaba residiendo en el mar, inmediatamente cogió el tren desde Navadvip y se presentó en Vrindavan. Did you tell the story how like he gave class especially for Didi and for fasting and those things? Okay, so Srila Trivikrama Maharaj was giving a class in that Gopinath Ji Gaudiya Math of Bhaktivedanta Samiti, little temple. Así una vez en Vrindavan, en Gopinath Gaudiya Math, Gopinath Ji Gaudiya Math. Gopinath Ji Gaudiya Math está al lado de Gopinath Bhavan, allí en Vrindavan. Yeah. So Didi. Trivikrama Maharaj estaba dando una clase. So Didi came to that class, and Didi was sitting at the back. Y Didi estaba en la clase, pero estaba sentada detrás. Yes. So then he was giving all that class for Didi actually. En realidad, Trivikrama Maharaj estaba dando la clase para Didi. Yes, and he was saying very, very straightforwardly, like, only by wearing white cloth, only by fasting on fruit, one cannot conquer Krishna. Trivikrama Maharaj decía que solo por vestir el color blanco y solo por comer frutas no se alcanza a Krishna. Yeah, Didi was fasting on fruit for many years, and she was wearing white, so that was for her. Sí, Didi llevaba color blanco y por muchos años solo comió frutas. Yeah, so all devotees started coming out after class, but Srila Trivikrama Maharaj was sitting by the door. Así, cuando terminó la clase, todos los devotos se iban, pero Trivikrama Maharaj estaba sentado al lado de la puerta, por lo tanto, todos tenían que pasar por delante de él. And he was actually waiting for Didi to come No out. se iba porque estaba esperando a Didi. And Didi was delaying. Maybe he will move, but no, she became last, so she had to move. She had to go out, and then he faced her. Así Didi esperaba que Maharaj se fuera o se moviera o algo, pero no. Maharaj estaba ahí esperándola. Did you like my class? ¿Te gustó mi clase? Oh, Maharaj, you're like Narada Muni. You want to make everyone quarrel. Oh, Maharaj, usted es como Narada Muni, que quiere hacer a todo el mundo pelear. And then Didi asked, oh, can I hear Srimad Bhagavatam from you? Entonces, 10th canto. Después, Didi le preguntó si podía escuchar Srimad Bhagavatam de él. But Param Gurudev was so strict, he was not allowing to discuss Srimad Bhagavatam 10th canto. Pero era muy estricto y no permitía que se hablase sobre el décimo canto. So that's what Srila Trivikrama Maharaj told Didi. I haven't read it, because our Gurudev was forbidding us to meditate on 10th canto. Le contestó que debido a la orden de su Gurudev, pues no había leído el décimo canto. Yeah, so, oh Maharaj, you're so elderly already, advanced stage. Oh, why don't you read Srimad Bhagavatam 10th canto and tell me? Entonces le dijo, oh, Maharaj, usted ya es un Vaishnava senior, ¿por qué no lee usted el Bhagavatam y me lo cuenta? So then Didi is saying, oh, he's not sleeping late at night, he's reading Srimad Bhagavatam 10th canto. Y por la noche, Maharaj empleaba la noche en estudiar el Srimad Bhagavatam. So then he was telling Srimad Bhagavatam, Didi. Srimad Bhagavatam. Y le daba clases a ella sobre It's very, very important to hear from Vaishnava all those high subjects. Sí, es importante escuchar de los Vaishnavas todos estos tópicos tan... So as you heard in the beginning, Pujapad Trivikrama Maharaj was Rasika Vaishnava, yeah, but his method of preaching was different. Vaishnava, pero su método de predicar era diferente. Yeah, first it's necessary to cut the jungles. So Srila Trivikrama Maharaj was doing that. He was cutting the jungles. Y al principio, es necesario cortar la jungla. Yeah, that's why. Es decir, la jungla de las
malas concepciones, malas Yes. ideas, todo el mayabad y toda Yes. la ilusión que tenemos en la cabeza. Yes. So he was cutting devotees' anarthas like anything. Sí, él cortaba las anartas de los devotos. Yes. And therefore, he was like Lord Shiva, as we heard. He was cutting everything inauspicious. Así era como el señor Shiva que cortaba todo lo inauspicioso. I was very unfortunate. I didn't have any personal relationship with him. Somos desafortunados con... I was. No Oh yeah, almost. Okay. tener una relación con él. Yeah. So, but I happened to touch his lotus feet once, I think, at Parikrama, at least once. Pero Maharaj le tocó los pies una vez. Yes. So I remember how at the end of Parikrama 99, there was a great drama about the life of Srila Rupa Goswami. Sí, en el año 99, en Parikram, hubo un drama sobre Rupa Goswami. And Pujapat Damodar Maharaj was playing the part of Mahaprabhu. Maharaj estaba haciendo el papel de Mahaprabhu. Anyway, it was very, very touching, how to say, the drama. And Srila Trivikrama Maharaj was crying, really. He was watching and crying. La obra fue muy touching, muy sensible, ¿no? Yes, sensible. So, y Trivikrama Maharaj incluso lloró. So he was, when he was speaking, sometimes he was feeling so deep, like the famous video recording on the Samadhi of Srila Bhaktivedanta Thakur, for example. He was so much feeling that he was starting crying, he could not speak at the end. Después de este drama fue tal esa sensación que tuvo que no podía hablar. Yeah, so we remember him, we asking for his mercy. Please make us renounced as you were and make us as rasic as you were as well. Así hoy le pedimos que por favor nos haga de renunciantes tal y como él es y que nos haga de rasicas tal y como es él también. Srila Bhaktivedanta Trivikrama Goswami Maharaja ki jai. Srila Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj ki jai. Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj ki jai. 3 pillars of Gaudiya Vedanta Samiti ki jai. So we're Achyutananda Prabhu and I were very, very grateful to devotees in Mexico, Radha Govinda Gaudiya Math, the 2 great brothers, for your exemplary seva. We were feeling like, in cloud 9, high in the sky, by you were taking care of us so diligently. We're very grateful. Dice Maharaj que está muy agradecido a todos los devotos de aquí de México del Radha Govinda Gaudiya Math por habernos atendido y haber sido tan amistosos con nosotros, que estamos encantados, que nos han hecho sentir muy bien. Yes. So also all devotees in Mexico, devotees from Victoria, devotees from Zacatecas, devotees from Monterrey, devotees from Tulancingo, we're very, very grateful to all of you. Dandavat Pranam for all of your seva. También a los devotos de Victoria, de Monterrey, de Zacatecas, de Tulancingo, estamos muy agradecidos a ellos y por aceptar nuestras reverencias. Dandavat Pranam. Those devotees who are coming and listening, those devotees who are coming and helping in all ways, thank you so much for your seva. A todos los devotos que han venido a ayudar en todo esto, muchas gracias. Harikatha is our greatest wealth. We're so happy that we were able to share that with you. El Harikatha es una riqueza muy grande y estamos muy contentos de poder haber compartido eso con ustedes. So let us continue staying together in electronic form. We'll be broadcasting from Peru. The time difference is 1 hour, so anyway we'll be able to hear and see. Entonces, más dice que sigamos en contacto, aunque sea de manera virtual, y Maharaj va a broadcast todos los programas de Perú. So, Hare Krishna. Akadashi Titi ki jai, Srila Bhaktivedanta Trivikrama Goswami Maharaj ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Bol. So we will have time for bhajan, and then, we will now do Pushpanjali, Arati and Pushpanjali for Srila Bhaktivedanta Trivikrama Goswami Maharaj. So I was requested to perform Arati, and then Pushpanjali. You will do first gentlemen, then ladies. Make a line and offer your flowers to lotus feet of Srila Trivikrama Goswami Maharaj and Guru Parampara. Nitai Gaur Premanande, Hari Bol. But
So, shall we leave it on, or probably we'll end it broadcast for this time because it's a bit complicated. Hare Krishna.